Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Las parábolas, enseñanzas de Jesús. El tema de hoy es el 14 y la parábola que vamos a estudiar es la semilla de mostaza. Bueno, vamos a Marcos, al capítulo 4, del versículo 30 al 32. Vamos a leerlo. Dice así: Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bueno, esta parábola el Señor la quiere utilizar para referirse a lo poderoso que es el Evangelio. Así dice: así es el reino de los cielos. Para que una persona pueda entrar en el reino de los cielos, tiene que haber creído en el Evangelio y creído en verdad. Entonces dice que esta semilla, la semilla de mostaza, es la más pequeña. Llega a medir de 1 a 2 milímetros. Eso es una semilla pequeña, por ejemplo, comparada con una semilla de aguacate, pues nada que ver. Pero dice que esta semilla, cuando la siembran y crece, se hace la mayor de las hortalizas. Bueno, ¿qué es una hortaliza? La hortaliza son plantas comestibles. Como tal, no es como un árbol como el roble, que son árboles muy grandes y que se utilizan para con otras finalidades. La hortaliza se puede consumir, se puede comer. Entonces, dice la palabra de Dios que la semilla más pequeña es la semilla de mostaza. El grano de mostaza es la semilla más pequeña que es de las hortalizas. Y dice que después que la siembran y crecen, la hortaliza es de las mayores. No la está comparando con árboles. Esto también hay que entenderlo, porque por mucho esta hortaliza de semilla de grano de mostaza, por mucho mide 2 metros. Pero de las hortalizas es la más grande. Lo que nos está diciendo es que algo pequeñito se puede convertir en algo gigantesco. ¿Cuánto equivale 1 milímetro a 2 metros? Pues la semilla crece 2000 veces su tamaño, porque 2 metros es igual a 2000 milímetros. Entonces, vean qué diferencia. O sea, no crece ni un 100% ni un 200%, sino crece 2000 veces más su tamaño. Entonces así es como el Señor está ejemplificando el poder del Evangelio. Para poder ser parte del reino, les repito, hay que creer en el Evangelio de la salvación, en el verdadero Evangelio de la salvación. Y de esta manera se va recorriendo en todo el mundo, porque esto que era pequeño, a lo mejor solo una persona creía, pero después ya muchas. Por ejemplo, otra vez la mujer samaritana. Nadie en Samaria creía, pero cuando la mujer samaritana tuvo este encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ya para cuando los discípulos van para Samaria, ya había muchos convertidos. Creció, se extendió. Este grano de mostaza dio fruto y se multiplicó. Así debe ser en nosotros, de manera interna como de manera externa. El reino de los cielos tiene que crecer en nosotros y en los demás. Debemos de multiplicarnos, eso sí es muy cierto. Debemos de compartir el Evangelio, no de quedarnos calladas, porque el Evangelio es como ese grano de mostaza que crece y llega a más. Dice que, pero después sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas y de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es decir, que otros vienen al refugio de esto. Otras personas vienen a refugiarse en esa fe y buscarían respuesta en esa fe que tú estás profesando. Y fíjense que esta misma parábola
la vamos a encontrar ahí en Lucas capítulo 13, versículos 18 y 19 y en Mateo 13, 31 y 32. Si usáramos la cita de Lucas, entonces tendríamos un contexto ahí del versículo 10 al 17. Ustedes lo leen. Lucas 13, 10 al 17, y nos habla de una mujer que fue sanada en sábado, y bueno, cómo le acusan los fariseos, porque estaban ahí en el templo y le acusan, ¿por qué sanas en sábado? ¿Por qué? Y bueno, el Señor ya les explica que pues a poco ustedes no ayudarían a alguno de sus animalitos, y como yo no voy a ayudar a una hija de Abraham. Entonces aquí lo que está diciendo es que esto pequeño, después viene lo de la parábola, y esta parábola da mucho aliento, esta parábola motiva, porque esta mujer que había sido sanada era como ese granito de mostaza que se iba a multiplicar, que iba a crecer de tal manera que luego después muchos iban a venir a refugiarse en esa fe que ella también tenía, porque imagínate esta mujer llegando a su casa y contándoles de cómo Cristo tuvo compasión de ella, de que no le importó que fuera día sábado, que no le importó que los fariseos se le opusieran y la sanó. Pues esa fe iba a crecer y ya no iba a ser solamente esa mujer, porque los fariseos se oponían a Jesús, pero lo que Jesús estaba haciendo era esa semilla de mostaza, ese grano de mostaza, y se iba a multiplicar de tal manera que iba a ser la hortaliza más grande. Y este ejemplo que está diciendo también lo está usando el Señor para causar vergüenza en ellos, porque la fe es súper importante. Abraham, cuando es traído a ser parte de Dios, cuando es llamado a dejar su parentela y a seguir la voz de Dios, dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esto está escrito desde el Génesis. Es decir, que ellos tenían que saber que para Dios la fe es muy importante. El justo por la fe vivirá. Y esto no se lo inventó Pablo. Esto quedó establecido desde los tiempos de Abraham. Porque Abraham creyó y fue justificado por fe. Y aquí les está diciendo, para vergüenza de ustedes, ustedes no tienen ni la más mínima semilla de fe en sus corazones. La semilla más pequeña, la de mostaza, no la tienen. Así que esta mujer insignificante tiene esa fe y el reino se va a extender en ella. Les digo que esto tiene que mostrarse interior y exteriormente. Se muestra al compartir a los demás, pero también se muestra en que esa fe va creciendo. En otra ocasión, ahí en Lucas capítulo 17, sus discípulos le dicen al Señor Jesús, mira, versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. La importancia de la fe en la vida de una persona. Esto hace crecer. La fe sí crece. Después ustedes pueden seguir estudiando algo más profundo acerca de la fe. Y la fe sí crece. Pero aquí lo que les está diciendo el Señor a los apóstoles es que empieza de pequeño hasta convertirse en una hortaliza. Así de pequeñita hasta convertirse en la hortaliza más grande. Si tuvieran fe tan pequeñita como una semilla de mostaza, esa fe crecería. Esa fe, con los cuidados necesarios, después de ser sembrada en el corazón de una persona, puede crecer muchísimo. Y muchos vendrán a refugiarse en esa fe que tú estás profesando. Tú compartirás y muchos creerán y el reino se extenderá. Muy grande, 2000 veces más, muy grande, a eso se refiere, muy muy grande, comparado con lo que empezó. Nosotras somos el producto de esa fe que alguien más tuvo, oró por nosotros, nos compartió la palabra y luego la fe, su fe de esa persona se extendió hasta alcanzarnos a nosotras. Y nosotras debemos de hacer lo mismo. Esta es la idea principal de esta parábola, es que la fe es capaz de alcanzar
distancias muy largas. Es capaz de crecer y multiplicarse grandemente. Y es capaz de ayudar a refugiarse a otros. La fe es muy poderosa. Y el Señor eso es lo que está buscando, como también lo vimos en la parábola anterior. Está buscando en nosotros fruto. Y cuando nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, entonces nos arrepentimos y dejamos nuestra vida pasada. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Así que pongamos nuestra fe en el Señor Jesús y que esta semillita crezca. Que Dios les bendiga, hermanos.